Bueno amigos, ya tenemos preparada esta tarjeta madre para poder hacer las revisiones. Para esto habíamos platicado que vamos a ocupar nuestras primeras herramientas. Tenemos aquí este tester con el cual vamos a poder revisar las entradas de corriente, en este caso directa, voltaje de corriente directa a 20 voltios. ¿Por qué? Bueno, vamos a buscar que en nuestro cargador tenemos una entrada de corriente alcanzamos a ver aquí de 20 voltios a 2 amperios. 20 voltios a 2 amperios, donde lo vemos, está aquí en la salida. 20 voltios a 2 amperios. Bueno, vemos la entrada que tiene de 100 a 240 voltios en corriente alterna, pero la salida es de 20 voltios con 2 amperios en corriente directa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir con este? Pues técnicamente lo que vamos a medir con nuestro multímetro, aquí digo en la entrada de corriente, es esta entrada de 20 voltios para ver si nuestro cargador está funcionando. Como bueno, tenemos las dos terminales de nuestro tester, la terminal común o la terminal negativa, hablando de la que es polaridad, y la terminal positiva. Esta terminal nos va a servir para poder hacer mediciones de voltaje, bueno, diodo, que tenemos de este lado, voltaje, resistencia ohms y hertz, en el caso de que quieras medir frecuencias. Sin embargo, bueno, ahorita lo vamos a checar para poder hacer las mediciones de corriente directa. ¿En qué? En el plug de nuestro cargador. Este cargador es un Lenovo, sin embargo la punta le queda a esta computadora. Vamos a hacer esta primera prueba para ver si entra corriente voltaje a la motherboard de nuestro computador portátil. Mido e ingreso mi cargador y vemos que tenemos una entrada, perdón, de 19 voltios. Tenemos medio movido aquí nuestro tester. Vamos a ver si lo podemos acomodar para poder hacer bien la lectura. Hay que tener mucho cuidado. Esta es la línea negativa o el polo negativo, y adentro tenemos dos pines que van prácticamente en este lado del cargador, aquí y aquí, que son la línea positiva. Vale, vamos a colocarlo así. Colocamos este aquí para hacer la medición y vemos que tenemos los 19 voltios. Bueno, tenemos los 19 voltios. ¿Qué habíamos platicado que tiene esta motherboard? Pues bueno, esta motherboard técnicamente no enciende. Tenemos aquí el ventilador. Ventajosamente mi fan o mi cooler es de plástico, por lo cual no hay ningún tipo de riesgo de que eche a perder la tarjeta madre si hace algún contacto con algún componente electrónico. Sí hay que tener mucho cuidado con estas partes, de que estas partes de metal no vayan a tocar algún elemento de aquí, porque podrías hacer un cortocircuito. Ok, tenemos el botón de encendido, el botón power de nuestra máquina. Este botón es, como se los había dicho, de una todo en uno, entonces es un poquito grande. Sin embargo, es muy importante para saber si nuestra máquina está funcionando. Y habíamos platicado un poquito también de la entrada de corriente de nuestro equipo. ¿Cuál es la entrada de corriente? Está aquí. A la entrada de corriente de nuestro equipo tenemos un diodo rectificador y lo que vendría siendo un circuito como un MOSFET, si lo alcanzan a ver. Bueno, este diodo rectificador es un circuito de protección. Saben que el diodo trabaja, en este caso, conduce en un solo sentido, es decir, de su ánodo a su cátodo. Si este diodo rectificador, en la medición con escala ¿con qué escala lo podemos medir? Pues bueno, lo podemos medir con esta escala que tenemos aquí de diodo o el audible. Al colocar nuestro tester en esta terminal, es una de las escalas más sencillas para poder medir, va a empezar a emitir un sonido. Cuando tenemos un sonido de lado a lado tocando estas dos terminales, significa que existe paso de corriente entre esta terminal y esta terminal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben en este caso que un diodo no debe de conducir en su forma inversa. Es decir, si tú colocas un diodo de su ánodo en línea positiva y el cátodo en la línea negativa, tu diodo no tiene que conducir, simplemente tiene que marcarte un valor nulo como este que tenemos así. Si tú lo llegas a colocar a la inversa, el diodo en este caso, en lo que es el ánodo con la línea negativa y el cátodo con la línea positiva, el diodo te tiene que mandar un valor de conducción. Sin embargo, no te tiene que pitar tampoco. Si te llega a pitar, puede ser que el diodo esté dañado.
para eso yo te recomiendo que lo puedas sacar de la placa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Técnicamente, la forma más sencilla para poder revisar si mi equipo está funcionando bien o no está funcionando bien es, primero, conectar mi cargador y verificar cuál es la entrada de corriente que tenemos a la entrada de este cargador. Colocando mi cargador aquí, enchufándola, voy a medir primero voltaje de corriente directa en escala de 20, como lo tenemos de este lado. Coloco una terminal de mi multímetro, de mi tester, a lo que vendría siendo tierra o a una masa, como lo quieran conocer. Ok, y la otra terminal de mi tester voy a medir lo que es el voltaje con la otra terminal de entrada de mi cargador. ¿Cuál es el voltaje? Pues bueno, es en primera este voltaje que tenemos de este lado, en lo que es este pin que tenemos de aquí. Aquí podemos ver que no tenemos nada. Si llegamos a medir también el diodo de un lado lateral, podríamos estar buscando un voltaje aquí. Sin embargo, en este diodo tampoco tenemos un voltaje. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, al no poseer un voltaje en la entrada de este diodo, o bueno, la primera entrada de la línea de corriente de esta mother, lo primero que tendríamos que hacer entonces, digo, esta es una falla muy sencilla que viene en muchos equipos, inclusive HP, G42, etcétera. Podríamos intentar verificar si estos componentes que están aquí están funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque no tengo ningún indicio de entrada de voltaje aquí. Bueno, me puedes decir, ¿puede existir un falso contacto o puede estar dañado el centro de carga? Sí, puede estar dañado el centro de carga. Sin embargo, pues bueno, para poderlo revisar, lo que yo podría hacer es checar una continuidad entre este pin que tenemos aquí, el pin central, y una continuidad entre los pines que tenemos del otro lado, como este que está aquí, que es el que recibe una corriente, y los demás que tenemos al lado, que son los que reciben terminal negativa o lo que van conectados directamente a tierra. Ok, entonces bueno, primero puedo hacer eso, sin embargo no nos vamos a aburrir haciendo esas mediciones tan sencillas. Lo que vamos a checar a continuación es una medición con corriente directa, perdón, una medición con continuidad a lo que es mi diodo que está aquí. Vamos a ver, recordemos que el diodo no te tiene que pitar o no tiene que emitir el multímetro un sonido si tocas de lado a lado el diodo. Vamos a esperar, en ocasiones en primera instancia los circuitos empiezan a emitir un sonido. Sin embargo, bueno, aquí ya esperamos un buen tiempo, unos 5 segundos, y el diodo sigue sin funcionar. Bueno, no sé en realidad si el problema sea el diodo o puede ser algún otro componente electrónico el cual está haciendo que nuestro diodo esté teniendo este falso contacto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, este mal funcionamiento. Lo que voy a hacer a continuación va a ser con mi cautín. Va a ser en este caso despegar de un lado lo que es el diodo para verificar si el problema en este caso del circuito es por culpa del diodo o el corto que tenemos en nuestro modelo es por culpa del diodo, o existe algún otro componente cercano a él que esté haciendo que tengamos un cortocircuito. La primera inspección visual ya la hice, que es, pues me fijé que no tuviéramos nada aquí dañado, ningún corto. También me fijé que no existiera algún sobrecaliento en la motherboard, no la hay. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, es muy sencillo, es muy simple. Lo que voy a hacer va a ser con la ayuda de un cautín a una temperatura de 450 grados centígrados. Voy a tratar de remover lo que es de un lado este pequeño diodo. Para eso me voy a ocupar lo que es flux en uno de sus laterales y obviamente un poco o un tanto de soldadura. Vamos a ver, es muy importante que tu cautín esté muy limpio para poder hacer este procedimiento. Y el procedimiento es bastante sencillo. Colocamos en una de las puntas tantita soldadura. Levantamos el diodo de un lado con mucho cuidado. Revisamos en este caso que no haya quedado un exceso de soldadura que esté haciendo que nuestro diodo tenga contacto de lado a lado. Bueno, ya lo levanté. Se dan cuenta que con técnicamente un multímetro, un cautín que pueda calentar a 450 grados es mucho más sencillo poderlo levantar. Bueno, aquí vemos que nuestro diodo ya está levantado.
no existe contacto entre la terminal de abajo y la de otra terminal. Y lo que voy a hacer a continuación, vamos a terminar de removerlo. Bueno, ya lo hemos quitado. Vamos a medir ahora entonces lo que son estas dos pistas con continuidad, para ver si el corto estaba en las pistas. Como lo podemos ver aquí, tenemos un cortocircuito aquí y no precisamente era el diodo. ¿Cómo medimos el diodo afuera de la motherboard? Como les había dicho, tocamos en su forma inversa, no conduce, y en la forma directa sí está conduciendo. Vamos a continuar entonces haciendo más mediciones aquí en la tarjeta madre. Bueno, podemos notar que tenemos un componente o varios componentes que tienen una continuidad o una cierta continuidad a lo que es tierra o masa. Lo vuelvo a repetir, como ustedes lo quieran llamar. De aquí, ¿cuáles son los componentes? Bueno, los componentes son este MOSFET que tenemos aquí. Y vamos a ver entonces qué es lo que tendríamos que hacer en estos casos. En el caso de que no poseas el esquemático para poder verificar a dónde se interconectan o cuál podría ser uno de los componentes que podría estar dañado, puede hacer diversas mediciones. Yo aquí me di cuenta, por ejemplo, estos dos condensadores están en corto. No siempre tienen que estar en cortocircuito. Tengo este de acá, también está en cortocircuito. De lado a lado este MOSFET técnicamente no debería tener continuidad. Aquí tenemos la puerta o la gate, es uno de los pines que tampoco tiene que tener continuidad de lado a lado. Sin embargo, noten que tiene una intermitencia en este caso. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, te comento. Yo quitaría técnicamente este MOSFET de aquí y tal vez lo que haría es polarizarlo afuera para verificar. Primero, si lo remuevo de uno de los lados, verificaría si sigue existiendo algún corto de este lado de la placa, esta parte de las pistas con este de acá. Ok, si desaparece, mediría este MOSFET afuera de la board o de la tarjeta madre y verificaría si está funcionando. ¿Cómo? Pues bueno, igual lo vamos a polarizar en un momento más. ¿Cómo se hace para poderlo quitar? Igual con nuestro cautín. Ya tenemos dos componentes que quitamos. Mucho ojo. Quitamos lo que es lo que es un diodo y ahora vamos a quitar lo que es un MOSFET. Para esto, pues bueno, voy a colocar lo que es soldadura en todas las puntas de mis pines de mi MOSFET. Voy a hacer que se caliente de un lado y con la ayuda de unas pinzas de precisión voy a levantar el MOSFET para que ya no tenga contacto, como lo acabamos de ver. El MOSFET ya ha sido levantado, ha sido de una forma muy sencilla, como lo están viendo a continuación. Lo hemos levantado. Se alcanza a ver. Les voy a compartir unas fotos de las reparaciones. Ya está levantado el MOSFET. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser medir si existen todavía los cortocircuitos o las continuidades de hace un momento en la board. ¿Cómo es esto? Pues bueno, mido en este lado donde estaba el diodo y notamos que ya no existe continuidad. Si lo están viendo de este lado, ya no hay una continuidad de lado a lado. Checamos ahora, entonces habíamos hablado de estos diodos, de la gate, por ejemplo. La gate aquí ya no tiene continuidad, sí, pero de este lado ya no la tiene.
no tenemos continuidad en este caso de los condensadores con estas terminales. ¿Qué es lo que vamos a checar? Bueno, de antemano notamos que desaparecieron estas continuidades. Podríamos hacer un pequeño test en este caso con que, pues bueno, lo que haríamos aquí el test es si ya tenemos corriente a la entrada de nuestro cargador. Es decir, si poseemos ya una corriente. ¿Cuál era la corriente? 19 voltios a la entrada de nuestro cargador. ¿Cómo vamos a checar si tenemos esta corriente? Como se los había comentado, una patita a tierra y medimos si tenemos el voltaje de entrada a la entrada de nuestro centro de carga. Y bueno, voy a hacer la toma un poquito más de lejos para que puedan ver que ya por fin aparecieron los 18 o 19 voltios de entrada, como lo están viendo aquí. Hemos levantado de un lado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos los 19 voltios. Obviamente nuestra mother no va a encender. ¿Por qué? Porque este MOSFET es una llave de paso. Permite el paso de la corriente de este lado a este lado o viceversa, dependiendo del tipo de canal que sea. Obviamente, pasando la corriente se van a activar las demás fuentes que tenemos secundarias en nuestra mother y así va a pasar que nuestro equipo encienda. Voy a quitarlo del otro lado y vamos a polarizarlo afuera de la placa para verificar si el cortocircuito lo tiene ese MOSFET o hay otro componente que está haciendo que se ponga en corto. Para esto, bueno, tomo el cautín y terminamos por quitarlo con también soldadura en nuestras patitas. Para esto tomo las ya lo hemos quitado. Limpio lo que son las terminales de nuestra mother. Podemos ver que ya lo hemos podido quitar. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, voy a quitar la placa un momento. Aquí tengo lo que es el MOSFET que vamos a revisar. Sé que es un MOSFET, tiene en este caso 8 patitas. El punto de referencia es una patita que está en la parte superior, que es el punto número 1. Aquí vamos a limpiarlo primero. Para esto voy a ocupar tantito thinner. Vamos a ocupar tantito thinner y vamos a limpiarlo bien para poder ver si nuestro MOSFET está funcionando o no está funcionando correctamente. Este tipo de reparaciones, pues bueno, son en realidad un poquito también intuitivas. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos ahorita un esquemático para poder verificar pues bueno, a dónde va conectado el MOSFET. Sin embargo, tenemos lo que son las pistas. Aquí lo vemos, ya vimos el pin número 1. El pin número 1 está en esta parte. Aquí lo alcanzan a ver. Este es el número 1, 2 y 3. Estas tres pertenecen a un solo pin, a una sola pata. Es decir, entre estos tres terminales que tenemos aquí debe de haber continuidad. Este de acá es la puerta llamada gate. Ok, esta no debe tener continuidad ni con estas tres, ni obviamente con las otras 4 que tenemos de este lado. ¿Cómo vamos a checarlo? Bueno, vamos a hacer unos pequeños switch. Vamos a hacer unos pequeños pasos para poder revisarlo. Para esto vamos a poner nuestro multímetro en diodo, como lo tenemos aquí de nuevo, o continuidad. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Para esto voy a identificar dónde se encuentra la terminal o la gate de nuestro equipo. La gate o la puerta es este que tenemos en esta parte. Así, viendo la pantalla del lado, bueno, de este lado que tenemos del lado izquierdo, va a ser en este caso nuestra gate. Pero bueno, aquí no hace falta, de hecho, hacer revisiones. Vemos que el MOSFET está completamente roto de lado a lado. Tenemos continuidad con la gate. Tenemos continuidad de este lado a este lado. Bueno, ¿qué les puedo decir? No podemos hacer ya en este video, acabar de hacer la medición de este MOSFET, porque tenemos una continuidad limpia, o sea, hay continuidad de un punto a otro. Este MOSFET está roto.
A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, es buscar el reemplazo de este componente, soldarlo a nuestra placa, nuestra tarjeta madre, y verificar si este ya está funcionando. También vamos a revisar o podemos checar que este diodo está funcionando. Lo vamos a soldar y vamos a probar nuestra tarjeta madre. Comprobar ahora lo que era un MOSFET. La vez pasada, en la clase pasada, no pudimos mostrarles ya el MOSFET que estábamos buscando el reemplazo, porque no encontramos el reemplazo para el MOSFET que les había mostrado hace un momento. Vamos a verlo. Tenemos aquí un MOSFET que es con el cual vamos a trabajar. Un MOSFET canal P. Vamos a trabajar con este MOSFET. Sabemos que este es el pin número 1. La gate es este de acá. Y vamos a probar continuidad de aquí a acá. ¿Cómo? Checamos así. Notamos que no tiene continuidad. ¿Qué ocurre si toco la puerta y regreso con cualquiera de los dos? Ya lo hemos abierto. Toco con el positivo la gate y regreso, ya no hay continuidad. Ahora toco con el negativo la gate y regreso. Vieron que la prueba es bastante sencilla. Regresamos. O sea, puede que no sea el display. Tiene continuidad. Toco y regreso. Toco. Y esa es la prueba que haríamos para este MOSFET. Toco aquí, regreso, lo cerramos, toco aquí, regreso y se abrió. Toco en la puerta, regreso, se movió, perdón. Toco en la puerta, regreso, toco en la gate y se volvió a abrir el MOSFET. Es una prueba sencilla y rápida para verificar que los MOSFET están trabajando. Vamos a montar. Nos ponemos por acá. Grabamos el multímetro. Ahí está, volvemos a grabar acá. Ahí está.